Estimados hermanos, que Dios les bendiga y en este día tan especial donde reconocemos a nuestras madres, quiero unirme a los que me han antecedido en este culto virtual de la iglesia, al encuentro con Dios, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Elizabeth, en el reconocimiento que hoy le hacemos a todas nuestras madres, estas distinguidas y muy condecoradas hermanas de nuestra iglesia en Elizabeth. Un abrazo y una bendición de parte de Dios para cada una de ustedes. Que hoy sea un día muy especial, que hoy sea un día muy lindo, junto con los que ustedes aman. Aunque eso implique teléfono, Zoom, Facebook o cualquier otro medio. Lo ideal y lo esperado es que usted hoy disfrute junto con sus hijos, su esposo, sus hermanas, hermanos, familiares todos. Que la bendición del Señor siga y continúe bendiciéndoles. Hoy hemos leído al principio de nuestra reunión virtual el capítulo 31 del libro de Proverbios. Allí se nos elogia y se nos alaba y se nos reconoce a una mujer. ¿Quién fue esta mujer en la vida de Salomón? No sabemos. Pero sí podemos entender con lo que dejó que era una mujer virtuosa. Hay más de una docena de características. Hay más de una docena de señalamientos, de reconocimientos que podríamos hablar en este día, pero yo me voy a suscribir solamente al que dice el verso 20. Dice el verso 20 y le voy a decir por qué. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. La razón por la cual me detengo hoy aquí es porque en esta semana yo he vivido en carne propia lo que es la generosidad. Y lo que el proverbista está señalando es que esta mujer era hermosa por dentro, por fuera, su marido la amaba, sus hijos la amaban, era reconocida inclusive dentro de su comunidad, tenía presencia, tenía reconocimiento, tenía las características, las virtudes que engalanaban y le señalaban como una mujer extraordinaria. Pero yo quiero enfocarme en la generosidad. Dentro de toda esa docena, más de una docena de características, está la generosidad. Siempre la generosidad va a estar en una línea muy consona con lo que es la adoración. Cuando usted ve el concepto de generosidad, ser generoso, a lo largo de la Biblia, usted descubre que el concepto número uno o está arraigado en la persona de Dios, o todo el que lo hace humanamente, los hombres y las mujeres que lo hicieron en la escritura, lo hicieron y queda en una dimensión de adoración. Porque el que hace y provee y el que ofrece generosidad como parte de su vida, una virtud, reconoce la fidelidad, reconoce la generosidad de Dios, le honra con su vida, obedece y siempre va a estar afirmada o suscrita a una verdad. Para poder entender lo profundo de lo que es la generosidad, definitivamente tenemos que movernos a poder entender a Dios, porque Dios es un ser, Dios es generoso en esencia, sus características son de bondad, generosidad, y para nosotros poder entender hoy esto, nosotros debemos
poder ver cómo Dios se movió, cómo Dios se proyectó, cómo se reveló a los hombres y poder así nosotros entender el llamado que Él nos hace a lo largo de toda la Escritura para ser generoso. Les anticipé que esta semana he sido sorprendido por algunas personas que generosamente me han bendecido a mí y a mi familia. Por eso en este día quiero hablar sobre la generosidad. En el capítulo 26 del libro de Deuteronomio, usted encuentra una fiesta, una celebración que fue instituida por Dios mismo. En el capítulo 26 está la famosa canasta, también conocida como la fiesta de las primicias. Yo le quiero llamar hoy canasta, porque en realidad lo que Dios pidió fue que una vez al año el pueblo le trajese a Él en el lugar donde Él había seleccionado para revelar su nombre, según el verso 2. Y allí donde Él había decidido habitar, y allí donde Él había decidido moverse, el israelita tenía que ir con una canasta. Esa canasta tenía 7 productos básicos: trigo, cebada, uvas, higos, granada, oliva, dátiles. Esa era la canasta básica de un israelita. Y Dios estableció esta experiencia para traer una enseñanza. La enseñanza estaba subyugada a la realidad de que Él había sido bueno, generoso. Hoy por hoy, nosotros hemos visto cómo en tiempos como el que hemos estado viviendo, mucha gente se ha desbordado en actos de la comunidad, compartiendo compras, compartiendo mascarillas, compartiendo y dando servicio comunitario, porque ha sido una reacción de lo profundo del corazón de mucha gente. En algunos lugares se le lleva almuerzo o cena a los que están trabajando en primera fila, o los gobiernos de alguna manera se han preocupado y han instaurado en diferentes puntos donde la gente puede ir a recoger algo. Lo que hay detrás de todo esto es el concepto generosidad. Ser generoso. En tiempos como este necesitamos una iglesia generosa. Pero ¿cómo podemos nosotros ser generosos efectivamente? Entendiendo a Dios. Entendiendo a Dios va a ser fundamental, porque uno entendiendo a Dios ve cómo Él actuó y lo que nos queda a nosotros es imitarlo. Quiero darle por lo menos 5 razones por las cuales nosotros debemos imitar a nuestro Dios, porque nuestro Dios es generoso. Y si hay un momento donde necesitamos ver una iglesia generosa, es este. Es en el tiempo de crisis, es en el tiempo de problemas, de situaciones donde la iglesia debe dejarse sentir. Lo primero que quiero resaltar está en el verso 1 del capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Y a mí me gustaría que usted allá en su casa abra su Biblia y se quede conmigo en este capítulo, por lo menos en los próximos 10 o 15 minutos. ¿Por qué? Porque viendo lo que Dios exigía o pedía a su pueblo una vez llegase a la tierra prometida, nosotros podemos entonces entender que no hay razón por la cual nosotros detenernos a la hora de ser generosos, a la hora de cumplir con nuestras responsabilidades de ofrenda, diezmos a la iglesia, cumplir con nuestros vecinos, cumplir con los menesterosos, cumplir con todos aquellos que en momentos como este necesitan el abrazo de Dios a través de la iglesia, a través de usted,
Así que el primer verso que yo quiero que usted vea en el capítulo 26 está justamente allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, el verso 1. Dice que cuando haya entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, la tomes en posesión y la habites. Lo primero que Dios exige a este pueblo a través de la institución de esta fiesta, la fiesta de la canasta, era que el pueblo de Israel tenía que mirar el contexto donde estaba en ese momento. La generosidad de Dios es un recordatorio de lo que Él es y que no nos ha decepcionado. Cuando alguien es generoso, está entendiendo la profundidad de lo que es ver dónde estamos. Ver sin prejuicios, ver sin preocupaciones, ver sin ver. La generosidad de Dios es un recordatorio. Él está diciéndole a su pueblo: cuando ustedes entren a mi heredad, a su heredad. Esta tierra era la herencia. Era lo que Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 12. Imagínese usted, de Génesis, que fue por primera vez que Abraham escuchó y se le apareció Dios y le dijo toda esta región y se la señaló y Abraham la pudo ver y le dijo: todo esto será de tu descendencia. Usted debe entender una cosa. Hay una diferencia entre heredar por posesión y heredar por sucesión. Aunque ambas están implícitas en la escritura, no siempre fue así. Por ejemplo, la mayoría de las veces, la herencia, y cuando vemos la vida de Abraham, cuando vemos la vida de Jacob, por ejemplo, cuando vemos la vida de Isaac, nosotros nos percatamos que allí no hubo sucesión. Y hay una diferencia entre posesión y sucesión. Por ejemplo, posesión significa cuando usted toma, conquista, lucha, logra, batalla por algo. Y sucesión es lo que usted ve en la monarquía inglesa y en las monarquías que todavía quedan en el mundo, en España y en otros sitios de Europa y del África. Sucesión significa que hay uno detrás de ti por edad y por posición dentro de todo ese rango o árbol genealógico familiar. En la vida de la escritura, los grandes hombres no heredaron por sucesión. La mayoría de ellos fue por posesión. Ahí usted ve a un Jacob luchando, aunque no le tocaba a él. Ahí vemos a otros más que podemos entender en la escritura, que fueron hombres que heredaron por posesión, por la lucha. Así que cuando el pueblo de Israel está escuchando las instrucciones de Dios, una vez hayan entrado a la tierra prometida, lo primero que tienen que hacer es recordar que lo que están pisando es su herencia. Siempre la generosidad de parte de Dios nos recuerda que hemos sido acomodados cuando no lo estábamos, cuando no teníamos derecho, cuando no teníamos la menor idea o posibilidad. Él decidió salvarnos. Él decidió rescatarnos. Él decidió hacernos y ponernos en ese testamento. Y hoy tú y yo disfrutamos de esa herencia. Cuando usted entiende la posición de Dios, cuando usted le toca ser generoso, usted parte no de que usted se lo merezca o piense que le sobra o piensa que es un niño bonito. No, es que Dios estableció por herencia que tú ibas a disfrutar de lo que Él está proveyéndote. Así que cuando el pueblo de Israel veía esa
experiencia de llevar una canasta al lugar donde él había establecido y que lo hacía para que nosotros fuéramos generosos, lo hacía pensando en que usted y yo nos íbamos a recordar que él fue bueno con nosotros. Dios prometió a sus padres y el israelita sabía que no había sido ni tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, desde esos años anteriores hasta ese momento donde alguien iba con la canasta, debía reconocer que él no había luchado por nada, era pura herencia. Las palabras recordarían con fuerza a todo hebreo y a todo israelita la dramática historia de sus primeras tradiciones, de sus primeras promesas a sus antepasados. Así que cuando el que iba a ofrecer una canasta llegaba, estaba reconociendo que lo que traía en esa canasta representaba una herencia, un cumplimiento, una oportunidad de selección, una oportunidad de ser escogido, sobre todo de la fidelidad del Señor, que se lo prometió a alguien que ya no está allí en vida presente, porque se fue. Hace tiempo ha muerto Abraham. Sin embargo, él sigue sosteniendo y sigue recordándole, no es por ustedes, fue lo que le prometí a alguien con antelación a ustedes. Así que eso es lo primero que hacía Dios. Lo segundo que hacía Dios está en el verso 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El primer punto del verso 1 nos invitaba a mirar dónde estábamos, sobre qué estábamos pisando, para partir sobre lo que es la generosidad. Lo segundo que nos hace es que nos invita a mirar lo que nos ha dado para satisfacer nuestras necesidades en un acto de juramento. La generosidad de Dios es producto de que Él es grande. Eso será siempre verdad y no dejará de cumplirse porque Él juró por sí mismo. Déjeme explicarle rápido y raudo y veloz lo que significa juramentar en la Biblia. Cuando dos personas querían contractar algo, se buscaban testigos o lo hacían pensando en uno que estaba por encima de ellos. Por lo tanto, la mayoría de las veces, el que juramentaba buscaba que Dios estuviese como testigo, porque detrás de toda juramentación había un énfasis de maldición. Maldición al que no cumpliese. Pero cuando usted oye el verso 3 de este capítulo 26, a Dios mismo diciendo, yo juré a tus padres que te iba a dar esto, lo que Dios está diciendo es lo que Hebreo nos revela posteriormente. Hebreo nos revela que Dios, no encontrando a alguien más grande o más importante que él, juró por sí mismo. Así que imagínense, todo juramento incluía esa dimensión. Todo adorador podía entender que Jehová había jurado a los padres lo que ellos estaban disfrutando. Así que lo que significa es que toda necesidad que usted y yo y experimentamos que nos ha sido satisfecha, nos ha sido suplida por Dios, lo ha hecho porque Él mismo ha juramentado que nos quiere bendecir. Así que los padres, cuando oyeron esta promesa, no la pudieron disfrutar, pero son los hijos ahora los que reciben el fruto, son los que llenan la canasta y son los que la traen ante el sacerdote, como hemos leído en el verso 3, en el lugar donde Dios estableció, porque nosotros debemos entender que las ofrendas y nuestras aportaciones deben ser siempre llevadas a Dios, siempre.
Este momento es donde usted tiene que demostrar y ver la necesidad de que las cosas deben continuar funcionando como siempre ha salido. Porque Dios espera que tú no lo envíes a España, no lo envíes al país, no lo envíes a otra persona, lo envíes al lugar donde el verso 2 dice, al lugar que Él ha escogido habitar y dejar conocer su nombre. Porque Dios ha juramentado. Y ha juramentado, y lo que está diciendo en esta aseveración es que en una solemne verdad absoluta y divina, Él desea seguir bendiciendo. Así que cuando ese israelita, ese hebreo, llevaba esa canasta, lo estaba haciendo entendiendo que la santidad de Dios, el gran nombre de Dios, su vida misma estaba involucrada. Y lo que era hoy una bendición para ellos fue en un momento un juramento. Así que es importante que nosotros entendamos que cuando Dios juramenta, es imposible que se revoque a sí mismo. Es imposible que le dé para atrás a lo que Él ha dicho. Por lo tanto, cuando el hebreo llevaba esa canasta, se daba y estaba celebrando la fidelidad de Dios, su santidad, su gran nombre, su intención de que había dicho, yo voy a cumplir lo que le dije a Abraham. Mire qué interesante. La tercera razón por la cual nosotros debemos aprender de nuestro Dios en cuanto a su generosidad es que nos ayuda a mirar y ver que Él satisface todas nuestras incertidumbres e injusticias. La generosidad de Dios siempre busca cambiar el destino de alguien y quiere y desea presentarse siempre como nuestro escudo y como nuestra defensa. ¿Dónde lo encontramos? El verso 8, está la tercera razón por la cual Dios era generoso. Déjeme recordarle la primera. En la primera, Dios era generoso porque le estaba recordando que Él les había hecho herederos. La segunda razón por la cual Dios ha sido generoso es porque Él ha prometido y lo ha hecho bajo juramento. La tercera razón por la cual quiero enseñarles de la importancia de ser generoso, porque yo les aseguro que cuando un cristiano entiende la razón por la cual Dios ha sido generoso como por default, como dice el americano, de suyo mismo, tiene que terminar siendo generoso porque su Dios le emula, le modela, es vicariamente presentado para que usted y yo podamos ser como Él. Así que la tercera razón es que Él es generoso y siempre su intención es cambiar algo en alguien. Y lo que nos dice el verso 8 es que Jehová nos sacó, y lo que hace recordar, ¿no? El hebreo tenía que recordar el verso 8, que Jehová lo había sacado de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y milagros, y los había traído a ese lugar donde estaba la tierra que fluye leche y miel. Así que en este momento, este principio de la generosidad de Dios lo que nos recuerda es lo desventajado que estábamos antes. El hebreo estaba racial y socialmente desventajado, racialmente como arameo, de Aram. Su madre, la madre de Jacob, era de Aram, y la condición de esclavitud que vivieron en Egipto era otro de los asuntos por los cuales se tenía que recordar la importancia de esa canasta. Es que Dios había sido generoso con ellos, les había conferido libertad, los había hecho herederos aun cuando eran de otro lugar, y les había librado de lo que era el yugo de la esclavitud. Así que los había puesto en una comunidad privilegiada, una tierra que fluía leche y miel y que ellos iban a disfrutar de ella. Es una historia llena de contrastes, sí, porque fíjense que lo difícil de Egipto y lo milagroso de la tierra prometida
Es una idea que en el momento en que se le promete a ese pueblo cuando salen de Egipto es algo descabellado, es algo que no se puede asimilar a ciencia cierta y está tan distante que posiblemente muchos no pudieron captar lo que Dios quería hacer con ellos. Pero lo que sí podemos descubrir detrás de toda la intención de Dios al llamarlos y sacarlos de Egipto, de la esclavitud y de lo que eran unos errantes, gente que Jacob no tuvo un lugar donde fijo, donde quedarse, siempre estuvo moviéndose, no era un sitio fijo y de repente la tierra que fluye leche y miel es producto de un acto generoso de Dios para que ellos dejen de ser ya unos nómadas y se conviertan en personas sedentarias, que se establezcan, que se ubiquen, que levanten familia, que de alguna manera se levanten. Y eso es lo que está recordando esta canasta, esta tercera característica de Dios. Cuando usted y yo damos, debemos recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos limpió. Cuando usted tiene claro de dónde Dios lo sacó usted no le tiembla la mano extenderla al necesitado. A usted no le tiembla la mano de cumplir con sus responsabilidades en la iglesia. A usted no le tiembla la mano de extenderla. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios de esta mujer del capítulo 31 de Hebreo? Es una mujer que extiende su mano y la alarga al pobre y al menesteroso. Eso es ser generoso. Pero ¿de dónde sale eso? Lo que pasa es que nuestra mente a veces es muy corta y nos olvidamos de dónde nosotros hemos salido y de dónde Dios nos ha traído y cómo nos ha traído. Pero siempre el agradecido que trae su canasta al Señor en adoración lo hace no porque me obliga una institución o un grupo o un pastor, como mucha gente no espiritual ven las cosas, sino que siempre el generoso parte de la premisa de que Dios fue bueno, sacándolo en un contraste de antes y ahora después, y eso hace que nuestras vidas adoren a Dios desprendidamente hacia Él en gloria y honra por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Ese hebreo que traía esa canasta debía recordar que él fue un arameo a punto de perecer, pero también tenía que recordar que casi mueren en Egipto a causa de la esclavitud que allí se le impuso. Y a punto de perecer y esclavo es un punto de nunca retornar para muchos, pero otros que hemos experimentado la misericordia y la gracia de Dios, podemos agradecer a Dios y ver la generosidad de su plan. Dios demostró que era escudo y defensa de su pueblo. Así que el mismo Jacob, al quien se alude y pensamos que está siendo descrito en los versos 8 y 9, en un momento fue nómada, no hubo un hogar, pero fue luego un residente. Logró sentar, descendió de Egipto, pero luego lo vemos subiendo en el libro de Génesis. Empezó con poca gente, unos hijos, luego una gran multitud, la gran multitud que vemos en Egipto. Era una tribu débil, pero de momento los egipcios comenzaron a ver que era una nación grande, fuerte, numerosa. Sus mujeres eran robustas, parían con mucha facilidad, se multiplicaban. Y eso es lo que el hebreo tiene que recordar de la generosidad de Dios. Que nosotros siempre no podemos olvidar de dónde hemos sido sacados. El verso 9 nos da otra de las referencias. Dios personalmente los trajo a ese lugar. Les prometió un lugar y los trajo. Y en este momento, en el verso 9, es el momento donde tenemos que, el hebreo tenía que mirarse adentro, ver muy adentro en una introspección cuáles eran sus verdaderas intenciones. Hoy vemos a mucha gente que van a estos sitios como Goodwill y llevan cosas. Y a veces ellos quieren calmarse
su conciencia y piensan que están haciéndolo de una manera desprendida o altruista. Pero no, el que lleva unos cassettes, unos CD a un Goodwill o un Salvation Army en este tiempo, debe tener cuidado cómo lo hace y por qué lo hace. Porque si los CD ya dejaron de ser algo que represente alguna importancia para él, porque han encontrado un Spotify, han encontrado un Apple, han encontrado otras compañías que le ofrecen música de otra manera porque ha cambiado el concepto. Usted no está desprendiéndose de algo en una manera altruista, lo están haciendo porque ha caído en desuso en su vida. Y la mayoría de la gente practica esto y piensan que pueden calmar su conciencia. Dios quería que el pueblo evitara esto. El pueblo tenía que evitar esto porque en el verso 10 hay una parte donde ellos tenían que hablar y decir. Hablar y decir. Creo que es el verso 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer. ¿Cuál era el objetivo de hablar y decir? Precisamente explicar esta intención de la generosidad de Dios. La generosidad de Dios siempre estará basada no en el acto presente, sino en la misericordia pasada de un Dios que ha sido bueno y que en este momento les está invitando a adorarle a través de una canasta. Algo sencillo, pero que tenía una profundidad. No tan solo era traerla, era que tenía que hablar y decir. Tenía que expresar, aparentemente había una forma litúrgica, había una dinámica interesante del hebreo entrando con la canasta delante del sacerdote y delante de la experiencia de dar y cumplir con su responsabilidad. Y allí tenía que decir unas palabras, decir las palabras del verso 5. Y la importancia de eso es que nos evita caer en la trampa de dar por dar, lo que el Señor y Dios Todopoderoso quería enfatizar a la hora de ser generoso, era que nosotros reconociéramos, que tuviésemos esa introspección, que tuviésemos esa mirada por dentro de cuáles son nuestras verdaderas motivaciones cuando nosotros damos. ¿Damos para que nos vean? ¿Damos de lo que nos sobra? ¿Damos de lo que ya no usamos? ¿Damos de lo que nos molesta en una esquina, en nuestro hogar? ¿Damos o el verdadero generoso es aquel que da inclusive cuando más lo necesita? Cuando más útil le es, y es allí donde está el altruismo, es allí donde está la palabra que quiero enfatizar, porque el altruista da no porque le sobra, como muchos de nuestros astros de los deportes y de la música y de la fama y usted téngalo por seguro que ellos no dan de lo que es de ellos, ellos dan de lo que no es de ellos, ¿sabe? Y así son muchos de los que hoy están dando por ahí. Pero el Señor quería que reconocieran y cómo podían cuidarse de no caer en esa trampa. Con el verso 5, hablarás y dirás. En una profunda reflexión, los hebreos fueron sacados y fueron introducidos, eran como dice el verso 5, un arameo a punto de perecer, fueron esclavos, pero ahora el escenario es otro. Ahora el escenario es otro. Y así que la tierra que están es una tierra que simboliza la paz y la estabilidad. Era el contraste de lo que era doloroso en Egipto. Ahora simboliza la leche y la miel. La leche y la miel que les recuerda lo bueno y generoso que Dios ha sido con ellos. Por último, esto representaba una gran fiesta. El verso 11 nos recuerda que el hebreo con esta canasta al llegar decía: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa.
así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Este es el gozo que produce darle a otros. Dios quería que este hebreo recordara que dentro de su experiencia tenía que regocijarse, alegrarse, llenarse de gozo. Después de todo, para Dios, ver a su pueblo finalmente llegar a lo que Él le prometió a Abraham en una primera instancia, en Génesis. Y ahora estamos nosotros en Deuteronomio recordando lo que ha sido todo ese caminar, todo ese trayecto de ya cientos de años. Para Dios era gozoso y era alegría que el hebreo entendiese que esa canasta recordaba que él había y tenía gozo de lo que él estaba haciendo. Pero también tenía el hebreo que recordar que su entrega debía ser también un acto de adoración. Era un acto donde tenía que ser contagioso, porque él lo daba y lo daba, pero lo daba en la intención de bendecir a otros. No obstante, las cosas buenas que el Señor nos han dado, a veces algunos quieren atesorarlas con codicia. Sin embargo, la Biblia dice que ellos tenían que recordar al extranjero y al levita. También era para ellos. Así que cada año, en aquel momento y en aquella fiesta, los hebreos debían reconocer a través de esa canasta que no tan solo estaban a punto de ofrendar a Dios, adorar a Dios, ser generoso con Dios, sino que también tenían que reconocer que Dios quería que fuéramos generosos con otros. Así que como Él había sido generoso con el pueblo tenía que ser generoso con otros. ¿Qué les parece? La Biblia nos dice que el Señor la Biblia nos dice en Hebreos, por ejemplo, en Hechos nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. A veces se nos hace difícil porque a todos nos gusta recibir, pero el Señor cambió todo y nos recuerda cómo podemos ser generosos. El que es generoso recuerda las bondades de su Dios. El que es generoso puede hacerlo porque Dios fue generoso primero con él. El que es generoso sabe que donde está pisando en este momento hay leche y miel para él. El que es generoso mira la vida desde otro punto porque él tiene un antes y tiene un después. El que es generoso sabe que ha sido su satisfacción o su gozo es que ha visto cómo sus necesidades básicas han sido satisfechas por Dios. Y no tarda en devolver a Dios en un acto de adoración y a otros lo que Dios le da semanalmente. Y siempre el dador, una teología más elaborada luego en el Nuevo Testamento, el dador alegre siempre va a impactar no tan solo con su desprendimiento, sino con su adoración, que la Biblia llama alegre. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque en este tiempo estamos necesitando gente generosa. Discúlpenme las madres, yo iba a hablar de la mujer virtuosa, de su generosidad en el capítulo 31, verso 20, pero es inevitable. Esa mujer no puede haberlo aprendido de sí misma o de una experiencia interna. Todos los que amamos al Señor terminamos impactando a otros y siendo de bendición a otros. Esa es la generosidad que necesitamos que corra por todo nuestro cuerpo. Es el momento, hermano y hermana, de seguir cumpliendo con nuestras iglesias. Es el tiempo de seguir sosteniendo la obra de Dios. Es el tiempo de seguir siendo fieles a Dios. Es el momento de usted recordar dónde estuvo y dónde está ahora y cómo Dios le ha bendecido a través de toda esta trayectoria. Que Dios les bendiga. Seguimos con nuestros hermanos allá y nuestro hermano superintendente, Pastor Cueva.